Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Muy bien, empecemos con confesiones personales. Voy a decirles un punto que ha sido un problema para mí toda la vida, y estoy hablando en serio, por lo menos desde que tengo uso de razón. Mis dientes, hermano. Mis dientes han sido un problema. Miren, yo soy así como, no sé si soy el terror de los dentistas o más bien un atractivo para ellos por el reto que les representa. Resulta ser que siempre he tenido problema con mis dientes, con todo lo que es dentadura en general, dientes, muelas y demás familiares, caninos, gatunos, todos. El asunto es que dentro de todas las cosas buenas que tenían mis papás, y no cambio el hecho de que mis papás hayan sido mis papás, sí tengo que reconocer las cosas no tan buenas. Y obviamente como seres humanos tenían también un montón de cosas que no eran tan buenas. Y una de las cosas que no tenían muy buenas era que no se preocuparon mucho por enseñarnos lo que era la higiene bucal, no se preocuparon. Sí, había cepillos de dientes en la casa. La economía no daba para tener necesariamente todas las veces pasta de dientes, y cuando ya el mes estaba terminando y se acababa la pasta de dientes y no iba a haber pasta de dientes, para las nuevas generaciones que sepan la alternativa que tenían antes, ahí estaba la bolsa de sal, a lavarse los dientes con sal, pero había que lavárselos con algo. Pero no fue que ellos estuvieron, después del desayuno lavarse los dientes, esa cosa llamada hilo dental, imagínense, en un pueblito de Costa Rica iba a haber hilo dental. Conclusión, no, más bien consecuencia. Desde niño empecé a perder piezas de mi dentadura porque estaban dañadas. Y lastimosamente el dentista al cual tenía que ir, que era el dentista más cercano al pueblo donde yo vivía, con todo respeto para él, porque entiendo que ya falleció, pero junto al despacho de él de dentista podría haber puesto una carnicería que no se iba a ver la mayor diferencia. Para él el asunto era: diente que está medio malo, va para afuera; muela media mala, va para afuera. Olvídense de tratamientos de nervio, olvídense de puentes, nada, más o menos va para afuera. Él no se complicaba la vida. Y lastimosamente fui perdiendo piezas claves, que las he ido recuperando en el camino, gracias a los dentistas. Dios me los bendiga, a todos los dentistas, especialmente a las embarazadas. Eso fue parte de la herencia que yo recibí. Vamos, no sé tu realidad probablemente me dice, no, mis papás ahí siempre nos cuidaron eso, pero puede ser que no fuera. Por ejemplo, cosas buenas de mis papás, la parte de enseñarnos a leer todos los días, el asunto de estudiar la Biblia, puedo citar un montón de cosas buenas, pero sí me dejaron una marca visible y física: mis dientes. Ya el asunto es que ya con el tiempo tuve que tomar mis propias decisiones de cómo iba a manejar el asunto, y hacia eso voy a esto. Yo no puedo cambiar el pasado de cómo mis papás manejaron ese asunto. Para bien o para mal lo manejaron así. ¿Por qué? Porque ellos mismos venían de un trasfondo donde tampoco fueron educados en esa área. Y lo hicieron entonces conmigo y con mis hermanos. Cuando yo crecí, yo tenía varias opciones: seguir quejándome de mis papás, por culpa de ellos tengo los dientes y estos problemas, pero igual voy a seguir con los malos hábitos. O tomar decisión de: no me educaron de esa manera, pero voy a tener que cambiar mis hábitos de higiene bucal por mi propio bien. Y tuve que cambiar mis hábitos de higiene bucal. Uno tiene la opción de seguir quejándose, llorando por lo que no hicieron por mí, por la marca que me dejaron. Y estoy usando algo muy sencillo, los dientes, pero hay marcas más duras. Hay marcas mucho más duras, ya no del cuerpo, esta es del cuerpo, hay marcas del alma. Cosas que te han dejado marcado tal vez desde niño, desde tu adolescencia. El problema es que la psicología moderna, ojo, no los psicólogos, porque no voy a meter a todos los psicólogos en el mismo saco, no sería justo meter a todos los psicólogos ahí, porque no es cierto. Hay cristianos psicólogos muy buenos, pero hay un sector de la psicología que la salida fácil siempre ha sido culpar a los padres.
Tienes un complejo, culpa de tus papás. Tienes problemas, culpa de tus papás. La salida fácil es culpar a los papás de todo. No sé por qué tu mamá se está riendo. Algo la has culpado, de algo la has culpado toda la vida. Es culpable de todo. Yo no puedo pasar la vida culpando a mis papás. Llega un punto en que yo tengo que reconocer, no se trata de negar lo que pasó. No, cometieron un error, lo cometieron. Yo no puedo cambiar lo que sucedió, me encantaría, pero no puedo. Tiene que haber un punto en mi vida donde reconociendo lo que ha sucedido, yo tome decisiones de que haya un cambio. Y hacia eso vamos a enfocar el tema de hoy. Hemos estado hablando y cerrando, ya vamos cerrando, hermanos, aunque no me lo crean, vamos cerrando. Ahora me estaban preguntando de qué era la TF y ya se nos va a acabar la TF, aunque el tema de familia en la iglesia es permanente. Pero ya estamos a punto de cerrar toda una serie, miren, ha sido una serie emocionante, donde hemos estado hablando sobre reconectando generaciones, reconectando con Dios. Y yo quiero entonces tomar ahora este concepto de reconectando, hablando de las marcas del alma. Y cuando hablamos de las marcas del alma, estamos hablando de esas cosas que se dieron tal vez hace muchos años, que nos dejaron un impacto y que nos han afectado. Puede ser que todavía haya algunos acá que están afectados por cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Qué hago con ellas? Yo quiero ir, para iniciar, quiero ir a un pasaje del cual estuve predicando el domingo. ¿Se acuerdan cómo se terminaba la historia de Mefiboset? Mefiboset está en el palacio, ya David lo ha traído, lo sienta a la mesa como uno de los hijos del rey. Pero noten lo que dice ahí. Dice, pero Mefiboset habitaba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Él era cojo de ambos pies. Y la gran pregunta es porque el capítulo termina ahí y cambia completamente de tema. Y uno dice, ¿por qué el escritor vuelve a reafirmar? Ya lo había dicho antes, al puro inicio dijo que Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué lo tiene que decir después? Ya David lo llamó, ya David le dijo lo que va a suceder, ya David lo hizo, lo sentó a la mesa, ya David dijo que lo va a tratar como un hijo. Y después de todo eso, el autor vuelve a decir, pero recuerden que estábamos estudiando este pasaje con los jóvenes en uno de los toques. Si aquí hay jóvenes que no van a los toques, por favor, hable con nosotros al final. Los toques están fabulosos. Ayer fue día de toques. Y ayer, el toque anterior, estuve en el toque que se reúne, estábamos en la casa de los lobitos. Y estábamos estudiando este pasaje. Precisamente ese pasaje, ese estudio me retó a predicar de ese pasaje el domingo pasado. Y Lucas hizo una pregunta. Ayer no hizo preguntas. Hermanos, yo no pude estar porque estaba en el otro toque, en el toque que se reúne al otro lado de San Salvador. Pero ayer predicó Lucas, así que ya tuvo su bautizo ayer predicando en el toque. Pero Lucas hizo una pregunta. La pregunta era, ¿por qué vuelve a decir esto? ¿Por qué cierra el capítulo de esta manera? Podemos buscar muchas respuestas, todas van a ser posibilidades. Voy a darles mi propia interpretación del asunto. Nos deja una enseñanza. No voy a decir que este era el propósito del autor, pero a mí me deja una enseñanza. Aún que ha sido sentado a la mesa del rey, aún que ha sido dignificado como persona, aún que está siendo tratado como hijo del rey en cuanto al tiempo de comida, ¿con eso se le quitó el problema de la parálisis? ¿Se le quitó lo lisiado que estaba? No, seguía lisiado. Y yo tengo que reconocer que yo he sido sentado por el rey en su mesa. Me ha hecho un hijo de él. Soy parte de la familia de Dios. Y eso no significa que los daños que yo vengo arrastrando desaparecieron. Sí me van a decir, pero hermano, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, eso es cierto. En cuanto a los temas de redención, eso es cierto. Pero también tengo que reconocer que muchas de las cosas van a necesitar un proceso para empezar a ser sanadas. Somos seres humanos. Me encanta porque Salmos dice que Dios se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que yo sigo siendo un pecador, que todavía tiene heridas, que aunque he sido perdonado por Él, aunque me ha sentado en la mesa, alguien me decía, qué lindo, porque en la mesa no se le veían los pies porque lo cubría el mantel de la mesa. Suena muy lindo, pero no dejaba de ser un lisiado. Yo soy un pecador que ha sido perdonado,
pero sigo siendo un pecador. Y tengo entonces que buscar las alternativas que Dios mismo me da para trabajar este tema que no desapareció el día que vine a Cristo. Lo único es que inicia una hermosa experiencia de Dios interviniendo en mi vida. Donde ya yo no voy a poder usar el pretexto de fue culpa de mis papás, es que yo soy así. Yo digo malas palabras porque en mi casa todo el mundo decía malas palabras y aunque yo soy cristiano viera que yo sigo diciendo malas palabras porque yo soy así. Deja de decir yo soy así, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. No tengo que seguir siendo así. Sí hay una lucha y la lucha es válida y tengo que reconocer que la lucha está. Recibí un mal modelo en la casa, recibí una mala práctica en la casa, tengo tal vez, fui expuesto a un daño en la casa. Ahí está la marca en el alma. Pero no significa que yo tenga que amarrarme a eso, ni siquiera, mucho menos, usarlo de pretexto para decir, no puedo cambiar. No, la verdad es esa, no puedo cambiar, pero Dios sí hace el cambio en mí. La pregunta es cómo. Porque de lo que estamos hablando acá es que nosotros hemos recibido ese modelo y nosotros estamos pasando modelos a nuestros hijos. Note que estamos hablando, la palabra que se usó en esta oportunidad es marcas. Las marcas son neutras. Hay marcas buenas y marcas malas. Todos hemos recibido marcas buenas y marcas malas a lo largo de nuestra vida. Yo no puedo usar las marcas como un pretexto para no cambiar, porque ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Y se supone que ya tiene que haber un cambio en mí, un proceso de cambio en mí, y no usar el pretexto del pasado para amarrarme hacia el futuro. Yo no conozco la situación de cada uno, pero me ha tocado trabajar durante tantos años de ministerio y he tenido que luchar con mis propias marcas. Hey, soy un pecador que ayuda a pecadores, soy un lisiado ayudando a lisiados. Pero reconozco que hay marcas muy profundas que son difíciles de cambiar. Estuve con un equipo que trabaja especialmente en consejería, aprendí muchísimo con esa gente, es el tipo de equipo de consejería de choque, de choque en el sentido simbólico, no los que da el pastor Germán para invitar a la gente a venir a la iglesia, que los choque y después les dice, soy el pastor, venga a la iglesia. Eso se llama evangelismo de choque, no lo practiquen, solo Germán lo practica. No, es un equipo de choque, te confrontan, ellos van así a la yugular, ¡pa! Y una de las cosas que ellos acostumbran es que la persona que viene luchando con alguna situación muy fuerte en su vida, lo sientan a escribir su vida en momentos críticos de su vida. Hay muchas técnicas que se usan. Ellos usan lo que llaman la técnica del huevo, que es un huevo, te dan un dibujo de un huevo y vos tenés que hacerle, hay que hacerle como divisiones que quede como si fuera un panal, y en cada uno hay que ir poniendo lo más cronológicamente posible cosas buenas y malas que te han pasado en la vida, pero con una honestidad brutal. Y de un momento a otro la gente empieza a llorar, porque hasta en ese momento empieza a recordar tal vez que fue expuesto a pornografía cuando era niño y eso lo sigue marcando y está luchando todavía con eso. Tal vez fue abusado o abusada sexualmente, tal vez lo dejaron abandonado y tuvo que crecer sin sus papás, y de un momento a otro esas marcas están ahí visibles. La pregunta no es solo reconocer que la marca está. ¿Qué hago para entregarle a mis hijos, a mis nietos, a la siguiente generación una marca nueva, una marca superada, una marca positiva? Ok, hablemos un poquito de eso. Aquí está un principio que quiero dejar. Para conectar correctamente, a veces es necesario reconectar o desconectar. ¿Qué me refiero a esto? Vamos, creo que todos han tenido la experiencia de que Internet no les está funcionando muy bien. Yo recuerdo cuando Internet empezaba con una compañía y entonces uno llamaba porque Internet estaba lentísimo. Y uno llamaba y le decían, salió un mensajito diciendo, usted es muy importante para nosotros. No somos importantes, nos dejaban ahí como media hora esperando turno. Y cuando llegaba ya al fin me habló un ser humano y uno le decía, mire, tengo problema. Desconecta Internet.
y espere unos minutos y lo vuelve a conectar. Ya lo intenté, no, vuelvo a hacerlo. Y de un momento a otro, ¿qué había que hacer? Desconectar. Todavía, eso fue cuando iniciaba Internet. Todavía me lo hace Jonathan cuando le digo que Internet está muy lento ahí en el apartamento. Desconéctelo, hermano. Y uno desconecta Internet y lo vuelve a conectar. Qué interesante, a veces en la vida hay que desconectar para reiniciar las cosas. La pregunta es cómo hacerlo. Bueno, se los pongo en otras palabras. Para quitar las marcas del alma, tal vez lo que necesitamos es crear nuevas marcas. Crear nuevas marcas, nuevas experiencias de vida. Que yo las empiece a ver, que yo puedo reconocer las marcas que me dañaron, pero ahora yo las veo de una manera diferente y las replanteo hacia el futuro, porque yo quiero dejarle a la nueva generación la sinceridad de que esas marcas existen, pero que se puede salir adelante. ¿Cómo van a ser las próximas generaciones? Esa es la gran pregunta que ha estado en el ambiente todas estas semanas. ¿Cómo hacemos con las nuevas generaciones? Démosles marcas nuevas, pero modelándolo nosotros. Que ellos puedan decir, mira, se puede salir adelante de las luchas de la vida. Mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi tío lo hizo, porque logramos darles un ejemplo de que a pesar de las marcas, más bien porque teníamos esas marcas, logramos salir adelante. Ahora, quiero proponerles algunas marcas nuevas, les voy a dar 3. Y cuando hablo de marcas nuevas, no estoy hablando de marcas, no es Toyota, Nissan, ni nada de eso. ¿Qué marcas? ¿Qué prácticas? Aquí vamos a hablar de cosas que haces que te dejan una marca en la vida y te van a ayudar a salir adelante. Quiero darte la primera. La primera es la marca de la palabra divina. La marca de la palabra divina. Para poder salir adelante como cristiano, lo primero que yo tengo que asegurarme es qué papel juega la palabra de Dios en mi vida. Me marca su palabra. Me encanta porque la Biblia lo usa como una metáfora gráfica. Voy a darles varios versículos, hoy voy a darles 5 versículos. Pueden buscarlos, pero ya tengo a personas que los van a leer. Así que la persona que va a leer, el primero es Deuteronomio 11, 18 al 21. Voy a pedirle al esposo de la dentista que por favor se ponga en pie y nos lo lea. Alejandro nos va a leer ese versículo. Si quieres buscarlo, búscalo. Deuteronomio 11, 18 al 21. Nada más antes de que lo leas, quiero decirles, les va a parecer muy similar a Deuteronomio 6. Vamos en la misma línea, pero opté por hacer la variante y dar ese versículo. ¿Qué dice? Deuteronomio 11, 18 dice, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Después empieza a hablar un poco de bendiciones y maldiciones, pero tomen en cuenta esto. Ven cómo repiten no solo tú, sino tus hijos. Constantemente va a hablar y hazlo con tus hijos. Ahora, los judíos tomaron literalmente estos versículos y pensaron que se trataba y ellos hasta la fecha, los más ortodoxos, van a ver que ustedes andan ahí escrita versículos de la Biblia escritas en cintas en las manos, se lo ponían aquí en la frente, las escribían en las puertas. Esto es algo más simbólico. Aquí no es grabar en el sentido literal, pero es un sentido tan profundo que usa una palabra tan, no sé, tan rica, que se grabe la Biblia. Hazte un tatuaje en el corazón con la palabra de Dios. Y un tatuaje que nadie pueda borrar. La Biblia marca todas tus decisiones. La Biblia marca tu manera de ver la vida. La Biblia marca tus valores. La pregunta que te vas a hacer siempre es, ¿qué dice la Biblia? Anoche en el toque, precisamente con los jóvenes que estábamos en la casa de la familia Castillo, y el tema que tocaron fue en relación a cuando tenemos que callar delante de Dios y poder hacerlo delante de la gente. No me voy a meter en el tema ahorita, pero surgió la pregunta que todavía Fabio trajo ahora a discusión en la mesa antes de empezar, que tiene que ver con cómo Dios nos habla,
Y yo reconozco que Dios tiene diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Y prefiero hablar el término comunicarse en cuanto a que Dios puede usar una circunstancia para decirme, ese no es el camino. Dios puede usar un consejero para decirme, toma en cuenta esto. Dios puede usar un canto, Dios puede usar un predicador. Pero en última instancia, cualquiera de esas opciones tiene que estar en un marco bien definido que se llama la palabra de Dios. A mí el consejero más sabio del mundo me puede decir lo que quiera. Si me dice algo contra la palabra, gana la palabra. Yo puedo tener la convicción de que Dios, la paz, tengo paz desde Dios, y si va contra la palabra, no voy a ir contra la palabra. Pero para eso, yo tengo que tenerla tan marcada en mi vida, que toda decisión que tome tiene que venir a la luz de la palabra. La pregunta es, ¿qué es la palabra para ti? Porque si nosotros queremos hacer un cambio con las siguientes generaciones, yo creo que tenemos que volver a la palabra. Y miren, a mí me encanta, yo sé que cuando decimos volver a la palabra dicen, pero ¿cuándo nos hemos alejado de ella? Nos hemos alejado de ella. Y estoy generalizando, yo no estoy hablando de ti, no estoy hablando del auditorio, estoy hablando del mundo cristiano en general. Vean los programas de predicadores, vean los programas en internet de predicadores, y la gran mayoría en este momento están dando mensajes lindísimos donde la Biblia no está, y algunos antibíblicos, y cantos lindísimos donde no aparece el consejo de la palabra de Dios, y todo el mundo dice, qué inspirado ese canto, qué inspirado, qué linda predicación, qué buen predicador. ¿Dónde está la palabra? Nos hemos alejado como evangélicos, como cristianos evangélicos en el mundo, nos hemos alejado de la palabra. Ahora, yo no puedo cambiar las cosas de las otras iglesias, bueno, tampoco puedo cambiar la de acá, a veces ni siquiera puedo cambiar mi propia vida. Pero tengo que volver a preguntarme, no sé lo que los otros hacen, pero ¿dónde está la palabra para mí? Hoy te levantaste y leíste la palabra, hoy te levantaste y leíste la palabra, o me dices, no, yo soy animal nocturno. Ok, anoche antes de dormir leíste la palabra. Dime, ¿dónde está la palabra en tu vida? Algo que yo estoy luchando en estos días porque he perdido la costumbre, memorizar la Biblia. ¿Cuál es el último versículo que memorizaste? El último versículo. Ay, hermano, yo lo memoricé allá por 1987. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada, dame otro. ¿Qué lugar tiene la Biblia? Porque cuando viene el momento de presión, cuando viene la toma de decisiones, lo que va a marcar tal vez la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tu matrimonio, la vida de tu trabajo, tu vida, la marca que va a quedar ahí, tiene que venir de la palabra. Porque la palabra es la que debe regir tus decisiones, y tus decisiones se van a transformar en marcas. Escúchame, tus decisiones se van a transformar en marcas. ¿Dónde está la palabra en tu vida? Ahora, la segunda que les quiero dejar es la marca de la victoria divina. Y permítanme explico esto. Cuando yo estoy manejando, recuerden que estoy tratando, todavía estoy luchando con las marcas que tengo, y yo quiero que esas más bien se transformen en algo de bendición. Yo tengo que aprender las marcas que tengo en la vida como marcas que declaran la victoria de Dios. No voy a ser pesimista ni negativo con las cosas que me han pasado en la vida. Todo lo que me haya pasado en la vida, de una u otra manera, tiene que glorificar a Dios. Eso me quita el estarme quejando, eso me quita el estarme sintiendo lástima de mí mismo, eso me quita el estar culpando a mis papás, a la sociedad, a la iglesia donde yo estaba y tuve que irme, al marido que no me entendió, a la esposa que no me entendió, a los hijos que me dejaron. Para un momento. No voy a hacer aquí una apología de las cosas malas, ni le voy a quitar responsabilidad a nadie que me haya hecho daño en la vida, pero declararé que todo lo que haya sucedido en mi vida, de una u otra manera, Dios lo convirtió en victoria. Dios es un Dios victorioso. Dios no me tomó porque yo era victorioso. Dios me tomó porque Él es victorioso. Y aún las cosas malas, las marcas negativas, yo tengo que aprender a replantearlas. Y tengo que enseñarle a la nueva generación que siempre van a haber cosas malas. Pero que yo tendré que ver la gracia de Dios trabajando. Que yo tendré que creer que Dios está ahí. Que un día vas a perder el trabajo porque un jefe malo la tomó contra ti, levantó falsos y te echó y ni siquiera te pagó lo que merecías. Y podrás vivir el resto de la vida frustrado y quejándote del jefe. O lo tomarás como que Dios eso lo va a transformar en victoria tarde o temprano. Que Dios, cuando empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas negativas, cuando cambias la manera de ver las cosas negativas del pasado,
y le enseñas a las nuevas generaciones que todo lo que sucede en nuestra vida, lo bueno y lo malo, ¿cómo fue que dijo Leo ahora? Lo que nosotros decimos que aparentemente es malo. En todo está Dios presente. Dime algo malo que te haya pasado y te digo que Dios lo puede convertir en victoria. De alguna manera saliste fortalecido, de alguna manera creciste, de alguna manera eres alguien diferente. Y me dices, pero eso significa que voy a validar las cosas malas que me han hecho. Yo no estoy validando a nadie. Estoy diciendo que ya eso sucedió. Y que seguirán sucediendo marcas negativas en mi vida. Con la lástima de que yo también voy a dejar marcas negativas en la vida de otros. Pero yo necesito enseñarle a la nueva generación a no vivir culpando a los demás. A verlo como una oportunidad que Dios da, de que ahí va a haber bendición. Quiero darles 2 versículos rápidamente con relación a esto. Uno tiene que ver con Jacob. La historia es conocida, no vamos a ver la historia completa. De hecho, solo vamos a leer un versículo ahí del capítulo 32 y lo tiene Fabio, a esa voz profunda de Fabio que se ponga de pie. Fabio, el versículo que te di es el versículo para que la gente lo busque. Sí, Génesis 32, 25. Vamos a leer el 25. La escena es Jacob peleando con Dios, con el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová es Jehová mismo. Ahí están peleando. ¿Y qué le sucede a Jacob? Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Óigame, le golpeó y lo dejó cojo. Y todavía dice un versículo más adelante que siguió cojeando. Jacob tenía que recordar cada mañana que se levantaba, le pasaba lo que nos pasa a algunos, que nos levantamos ahí diciendo, ay, ¿por qué me duele hoy aquí? Yo no hice ejercicio, pero Jacob no, Jacob sabía por qué le dolía. Todas las mañanas se levantaba y le dolía la cadera y salía renqueando. Y todos los días eso le recordaba que una vez él tuvo un encuentro muy fuerte con Dios. Pero lo que no va a olvidar es esto, que Dios lo bendijo ese día. Que Dios lo bendijo ese día. En el momento ese dolor le va a recordar siempre la marca, es una marca que le quedó, pero la marca que podría ser negativa, para Jacob era un recordatorio de que Dios lo había bendecido. De hecho, ese día le cambió de nombre y lo llamó Israel. Hasta la fecha sigue siendo el nombre que Dios le dio. Ahora, cuando yo pienso en esto, algunos acá cojeamos. Algunos acá tenemos heridas que todavía nos duelen, todavía no, que quisiéramos, que en el fondo decimos, me encantaría que eso no hubiera sucedido. Pero sucedió y me dejó golpeado por el resto de la vida. Pero yo decido, si lo veo como que fue algo que sucedió, que en el fondo me trajo bendición, o lo veo como algo siempre negativo y vivo frustrado el resto de la vida. Y hermanos, enseñémosle a la nueva generación que los golpes son inevitables. Pero los golpes son la oportunidad de que se vea la victoria de Dios en nosotros. Que se vea que somos vasos frágiles que Dios usa para su gloria. Vean que no solo Jacob. Quiero darles un personaje que quedó con marcas. Marcas de sufrimiento, pero que se convirtió en marcas de victoria. ¿Quién tiene Juan 20, 27? Hermana Eli, ¿me lo puede leer por favor? Allá va el micrófono. Juan 20, 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús quedó para siempre con marcas de sufrimiento. De hecho, Pablo va a decir que él también se gloría de tener también señales de sufrimiento como Jesús. Nosotros vemos el sufrimiento como algo negativo y hermanos, yo tampoco voy a decir que, hermanos, bendiciones, hoy vamos a sufrir, qué alegría. No, nadie quiere el sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo le transmito eso? ¿Saben cuál es una de las luchas que tiene la generación actual? Y no estoy hablando de los chicos de la iglesia, estoy generalizando con la juventud actual. Quienes trabajan con jóvenes, quienes son profesores y demás, a ver si estoy equivocado, la generación actual es una generación, si hay una generación que está viviendo ansiedad,
es esta generación. Viven niveles de ansiedad terribles esta generación. Viven niveles es una generación que le cuesta manejar la frustración. Le cuesta. Se le ha ido condicionando a que la frustración estallan cuando sienten presión. Véanlo en los videojuegos. Si no pueden pasar al siguiente nivel, tiran el control remoto. Porque no aguantan la frustración. Y no los estoy juzgando mal, entiéndanme. Es simplemente que es producto de todo el proceso que la cultura los ha ido formando, y en este momento los niveles de depresión a nivel infantil, por ejemplo, a nivel infantil nunca se habían dado tantos casos de intento de suicidio a nivel infantil como el día de hoy, a nivel de adolescentes como el día de hoy. Es una generación que está siendo bombardeada por un concepto de vida que no pueden alcanzar, y eso los frustra. Y entonces ellos quieren llenarlo con el último celular, y cuando logran tener el último celular, frustrados porque ya salió otro mejor. Y entonces están frustrados porque acaban de conseguir ese y ya salió otro mejor. Compraron el último videojuego, pero ya no es el último. La próxima semana sale otro mejor. Y viven esa tensión. Me dirás, problema de ellos. No, es la realidad que los ha ido metiendo en nuestra sociedad. Y nosotros, como adultos, ¿cómo manejamos la presión? ¿Qué ejemplo les estamos dando a los chicos de que no hay nada malo en vivir bajo presión? Que vivir bajo presión es parte de la vida, que sufrir es parte de la vida, pero que más bien lo veo como una oportunidad de victoria. Que las señales que me quedan de las heridas del pasado son señales de que hay victoria en mi vida. Jesús mismo se quedó con las heridas, porque esas heridas que fueron de muerte, más bien se convirtieron en las heridas del triunfo. ¿Cómo manejas la presión? ¿Como algo frustrante? ¿Qué es el modelo que le estás pasando a tus hijos? Cuando vuelves a la casa frustrado porque no está alcanzando la plata y no te dieron el aumento de sueldo que tú esperabas, o llegas a la casa y dices, no me dieron el aumento, chicos, vamos a tener que arreglar el presupuesto, pero Dios está con nosotros y Dios va a proveer. Y empiezas a enseñarles que la vida no se trata de no sufrir, no, vamos con marcas de victoria. Esto lo enfrentamos porque Dios está con nosotros, y le enseñamos a la nueva generación, que también es una generación victoriosa. Y Dios bendiga a tantos jóvenes, porque hice un comentario general de la juventud hoy en día, pero hay tantos jóvenes hoy en día siendo ejemplo de victoria en Cristo, porque entendieron que hay una marca que deben poner en su vida siempre. Los problemas, las luchas, el dolor, lo manejo en el nombre del Señor, creyendo que hay victoria, y la nueva marca que está en mi vida. ¿Puedo borrar las cosas malas? No. ¿Puedo borrar las marcas negativas? No. ¿Las del pasado, las del presente y las del futuro? No. Pero sí las puedo transformar en marcas de victoria. Y una más, la última que les quiero dejar. Y tiene que ver con marcas de propósito divino. Marcas de propósito divino. ¿A qué me refiero con esto? Que la nueva generación, esta que le queremos dejar el estandarte, que decimos, ¿dónde van a estar en el futuro? ¿Quiénes van a estar al frente de la iglesia? ¿Quiénes van a manejar la sociedad del futuro? Los que estamos formando, tus hijos, tus nietos, los que estamos trabajando con jóvenes y niños, esa nueva generación tenemos que enseñarle que Dios tiene propósito en todo lo que hace. Que aunque yo no vea inclusive la victoria de la marca anterior, aunque las cosas se pongan negativas, hay un propósito de Dios en todo lo que sucede en la vida. Y tengo que enseñarle eso, porque si no, voy a criarlos como si las cosas sucedieran al azar. No, nada sucede al azar. Tendré que confiar que hay un propósito de Dios en lo que está sucediendo. Quiero dejarles 2 versículos finales. Uno, en 2 Corintios 1, 3 y 4. Martí. ¿Qué dice? Ahí viene, va el micrófono. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ok, pregunta, ayúdenme a entender el versículo. ¿Hay alguna palabra ahí que se repita? ¿Les suena alguna palabra que se repita? No sé si... Óiganme, ese es el trabalenguas que Pablo nos dejó en la Biblia.
La palabra consolación es una palabra positiva en un sentido, ¿cierto? Pero para que haya consolación significa que había un motivo para consolar. O sea, yo no voy a consolar si no hay dolor. Yo no voy a consolar si no hay tristeza. Pablo está partiendo del hecho de que hay dolor y tristeza. Pablo está partiendo de que hay marcas negativas. Es un hecho. Hermanos, se ha dicho varias veces aquí en la iglesia, lo reafirmó bastante el hermano Jonás, de la transparencia con los hijos. Los papás, históricamente, yo tengo que reconocer, yo cometí ese error con mis hijos. Si yo tuviera la oportunidad de tirar para atrás, lastimosamente no puedo tirar para atrás, pero uno de los errores que yo cometí con mis hijos fue tratar de protegerlos de situaciones que estábamos viviendo. Que no se dieran cuenta que no había plata para pagar la casa al día siguiente. Porque para qué meterlos en esa presión. Y hay toda una argumentación, no tenemos que preocupar a los hijos, esos son enredos de los padres. Pero yo ahora me doy cuenta, creo que me equivoqué, porque debí haber sido más transparente de decirles, vengan, sentémonos, no hay plata. Estamos mal en esto. El hecho de poder decir, quiero decirles que me equivoqué. Quiero decirles que hoy perdí el control y grité. Lo que nos estaba diciendo el hermano Jonás, la transparencia con los hijos, de poder mostrarles que somos vulnerables, que también nosotros nos enojamos, que también nosotros lloramos. Evitamos que nuestros hijos nos vean llorando, estoy generalizando, evitamos que ¿por qué? Porque no queremos preocuparlos, queremos protegerlos, pero tenemos que enseñarles que en la vida se llora y no hay nada malo en eso. Que en la vida nos enojamos y es válido enojarnos, que en la vida a veces sentimos que las cosas van mal y es válido sentirnos así. Lo que no es válido es cómo manejamos esas situaciones. Que podemos enseñarles que en medio del dolor hay consolación. No sé cómo has manejado tu casa, yo no te estoy diciendo que cambies tu manera de hacerlo, solo piensa por un momento. Estamos preparando a la siguiente generación para que enfrente la vida, y la vida, hermanos, es dura, la vida es complicada. Queremos que tengan todo lo necesario, ojalá que ni trabajen, que les cubramos todos los gastos. Benditos los padres que no le dan todo a sus hijos, que hacen que los hijos también tengan que trabajar un poquito, que se ganen la plata, que se esfuercen y que sufran, porque entonces van a entender a los otros que también están sufriendo. Cuando vinieron los terremotos aquí, he contado esta historia varias veces, no hice locuras con mis hijos, como algún predicador anterior dijo que hacía locuras, yo no hice tantas locuras con mis hijos, pero cuando viví aquí en El Salvador, fueron los terremotos del 2001, estábamos acá, pastoreaba la Nazaret, y me acuerdo que cuando pasó el primer terremoto, que fue ese sábado 13 de enero, fue terrible, todo abajo, pero la verdad nuestra casa, sí, la casa se hizo, yo no sé ni cómo se sostuvo, porque esa casa se hizo para todo lado. La iglesia quedó con pequeños daños no estructurales, entonces la iglesia se abocó, que fue lo que me impresionó en El Salvador. Hermanos, lo digo aquí porque lo he dicho muchas veces fuera de El Salvador. Yo la palabra solidaridad la conocí en el diccionario. Yo la vine a conocer en El Salvador. A mí me impresionó cómo los salvadoreños se volcaron a ayudar a los salvadoreños. De cómo el que tenía un poco de frijoles, lo cocinaba y mandaba la mitad para que lo llevaran a los pueblos donde no había comida. A mí me impresionó el nivel de solidaridad. Mis hijos estaban pequeños y estaban sumamente nerviosos. Algo así como, ¿a esto nos trajiste El Salvador? A que nos muriéramos en los terremotos. Y peor todavía, seguían las réplicas. Entonces ya cuando tranquilos, ya pasó, ¡ay, no ha pasado! Y ellos estaban muy nerviosos. Entonces me jugué una carta, de esas locuras que uno hace, me jugué una carta. Pedí un carro prestado porque mi carro era un automóvil que no hubiera salido de San Salvador en aquel tiempo, las calles estaban muy dañadas, estábamos ayudando en la zona de Berlín y otros pueblos que estaban sumamente dañados, que uno llegaba y se paraba y podía ver en cualquier dirección y se veía hasta el final porque todas las casas estaban en el suelo. Y yo necesitaba que mis hijos entendieran que estábamos bien, que no nos había pasado nada, que había otros
que sí estaban sufriendo y nosotros no. Aparte de los meneones, no estábamos sufriendo. Y un hermano me prestó su vehículo, un carro fuerte. Nos subimos toda la familia y me los llevé a ver los destrozos de El Salvador. Ahí me la jugaba, o los traía directo al psicólogo, o entendían que habían otros que sí estaban sufriendo y nosotros no. Hermanos, yo no puedo tomar los problemas, solo el pobrecito, yo estoy sufriendo. Levanta la vista, hay otros que están sufriendo más. Y mi experiencia tiene que servir para consolar a otros que están atravesando momentos difíciles. Enseñémosle a nuestros hijos que lo que vivimos es que hay propósito y ese propósito lo tenemos que cumplir. Me tocó varias veces porque vivía en Panamá cuando vino la invasión de Estados Unidos y nos tocó ver los tanques y los muertos y la matanza, nos tocó venir acá, los terremotos y alguien me decía, pero ¿por qué te ha tocado ir a esos países cuando suceden? Y yo siempre argumentaba, bueno, porque Dios quería que estuviera ahí con algún propósito. Alguien me dijo, no, es que tal vez sos vos que estás llevando la mala suerte, vaya yo a saber. Pero cuando te toca vivir algo difícil, piensa, pobrecito yo, esto puede servir para un propósito mayor que mi propia vida. Y les dejo con un último versículo. Génesis 50, 20. Tito. Génesis 50, 20. Antes de que Tito lo lea, quiero dejarlo en contexto. Recuerden, los hermanos de José vendieron a José. José estuvo en la cárcel, José casi muere. Ahora José es el segundo hombre más importante de todo el mundo. Es el segundo después de Faraón. Los hermanos vienen, él los reconoce. Al fin de cuentas los perdona, se trae a toda la familia, trae a su papá acaba de morir, ya, está cerrando el libro de Génesis. Los hermanos tienen miedo de que ahora él se va a vengar, ahora que no está el papá. Pero este versículo es impresionante en la actitud de José. ¿Qué dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía otro propósito a eso. Si no hubiera pasado eso, dice José, si yo hubiera seguido viviendo con ustedes, nos hubiéramos muerto todos. Ahora yo estoy vivo y ustedes están vivos por lo que sucedió. José está validando lo que sus hermanos hicieron. José está diciendo, ¿estuvo bueno que me hayan vendido? No. No justificamos el mal, pero vemos el propósito de Dios. Siempre vemos el propósito de Dios. Ese abuso que sufriste cuando niño, cuando niña, me encantaría que no hubiera sucedido, pero sucedió. Tú decides qué hacer con él. Aquí tienes 3 opciones. 3 opciones de marca para cambiar el asunto. Esa manera en que tus papás fueron, que no fueron cariñosos, tú decides qué hacer con eso. Ese daño que recibiste cuando eras adolescente, tú decides qué hacer con eso. Ese despido injustificado que te hicieron hace 15 días, tú decides qué hacer con eso. Esa enfermedad que estás atravesando, tú decides qué hacer con eso. Yo no puedo quitar las marcas de la vida. Yo sí decido. Si le doy a la siguiente generación un modelo diferente, o la sigo enfrentando, frustrado, dolido, quejándome y amargado. O empiezo a verlas a la luz de la palabra como una oportunidad donde se glorifica a Dios y como una oportunidad de crecer para cumplir el propósito de Dios. Aquí está la pregunta de cierre. Ahí estaba la pregunta de cierre. ¿Qué marcas vas a dejar en tus hijos y tus nietos? ¿Cuáles son las marcas? ¿Las de la amargura? ¿O las de reconocer la vida no es justa, la vida es difícil, pero por Dios salimos adelante? Y tus hijos y tus nietos te lo van a agradecer. Padre, esta noche te damos gracias por lo que hemos vivido. Te damos gracias, Padre, por los momentos tan lindos que nos has dado en la vida. Pero también, Padre, te damos gracias porque ha habido momentos en que hemos llorado.
Padre, qué complicado es verlo en el momento que lo estamos viviendo. Es más fácil verlo después. Lo difícil, Señor, yo acepto, es el momento mismo. Pero en el momento mismo en que estamos en medio de eso que nos está marcando, ayúdanos a verte a ti, a confiar en ti, para salir adelante. Padre, oro de manera especial porque tal vez esta noche acá hay un hermano o una hermana que anhela ver que sus hijos y sus nietos no tengan que vivir lo que ellos vivieron. Padre, yo creo que todos nos conoces, todos hemos tenido ese deseo con nuestros hijos. Padre, hemos querido no cometer los errores que cometieron con nosotros, pero terminamos cometiendo nuestros propios errores. Ayúdanos, Señor, a mostrarles que no somos perfectos, pero que confiamos en ti. Que no somos perfectos, pero que confiamos en tu palabra, la estudiamos y la queremos vivir. Que vemos, Señor, las crisis como oportunidades para tu gloria, porque tú eres Dios de victoria. Y Padre, también porque vemos todo como una oportunidad de crecer para que tu reino crezca, para consolar a otros de la manera en que tú nos has consolado a nosotros. Padre, si esta noche hay alguien acá que le has estado hablando, no esta noche, desde hace tiempo, completa y confirma tu palabra. No te voy a hacer ningún llamado, pero te voy a dar un consejo. Si estás en una situación así, estás luchando con marcas en tu vida y ves esto que te acabo de decir y quieres darle una marca libre a tus hijos y a tus nietos, pero estás luchando, no luches solo. Para eso somos iglesia. Por favor, busca a uno de los pastores. Por favor, busca a uno de los pastores. Si eres de un grupo pequeño, habla con tu líder del grupo pequeño. Si eres mujer, busca a una de las líderes del ministerio femenil. Si eres joven, a uno de los del liderazgo juvenil. Habla. Pide ayuda. Que solos nos hundimos, pero para eso somos iglesia, para sostenernos. Bendice, Padre. Bendice, Padre. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.